Si yo te digo Chaetopractus nationi o Chaetopractus nationi, ¿de qué estamos hablando? Quizás de un animal, sí, es un animal. 2 kilos 200 aproximadamente, carnívoro él, lo vas a encontrar en el altiplano, pero vamos a hablar de quirquincho. Ahora sí, ahora lo ubico al quirquincho. Bueno, les quiero contar algo que tiene que ver con un descubrimiento, porque presentaron los restos fósiles del quirquincho más grande que se conoce y se pudieron recolectar partes del cráneo del animal. Y quiero charlar con José Luis Aguilar, que es director del Museo de San Pedro, para hablar sobre esta presentación. José Luis, buenas tardes. Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. ¿Qué dice? Todo bien. Acá un día muy lindo, disfrutando en el norte de la provincia. Espero que ahí en el sur también, ¿no es cierto? Esperemos que sí. Acá estamos... está entretenido el tema. Sí, claro. Hablando de lo que es noticia mundial. Sí, claro. Y luego, no sé en San Pedro cómo están. No, también estamos. ¿Está complicado? Que estamos ahí en la provincia en general, es decir, estamos en la provincia de mayor densidad poblacional y en este tipo de cuestiones, obviamente que eso afecta mucho, ¿no? Uh-huh. Así que sí, sí, hay un pico de casos que ojalá que pase pronto y con los menos perjuicios posibles, ¿no? Bien. ¿Y cómo se trabaja en esta época? ¿Se trabaja remotamente, esporádicamente? Quizás ustedes pueden ir acomodando más rápidamente los estudios que hacen. Mira, nosotros tenemos diferentes cuestiones. Primero que salir al campo es lo mejor que puede hacer en este momento, es decir, en lugares aislados, siempre salimos 2, 3 del equipo. No afecta mucho en ese tipo de cuestiones. En lo que afecta es en la vida diaria del museo, porque el museo se ve condicionado en la atención al visitante. Bueno, nosotros en la primera ola de esta pandemia tuvimos con el museo 10 meses cerrados. Eso también perjudica a nivel económico al museo, ¿no? Pero bueno, lo vamos llevando, vamos tratando de ir de acuerdo a lo que van diciendo las autoridades sanitarias, ir buscando los huecos como para poder seguir con las investigaciones y si no se puede seguir con las investigaciones, sí seguir analizando materiales que se han recolectado en otra oportunidad, ¿no? Bien. Cuando hablamos de este descubrimiento y de esta presentación, sí, ¿de qué tipo de ejemplar estamos hablando y de qué características y cómo fue su hallazgo? Sí. Mira, esto se encontró en el año 2017, ahí se descubrió el fósil en una cantera donde se extrae tosca. Es propiedad de una empresa minera de acá de la zona, que se llama Tosquera San Pedro, de la familia Iglesias. Es una cantera que normalmente excavan hasta unos 10, 12 metros de profundidad. Y cuando las máquinas llegan a unos 8 o 9 metros de profundidad, me refiero a nivel del suelo actual, empiezan a romper lo que fue un antiguo humedal, un antiguo pantano que había acá en esta zona. Y ese antiguo humedal o pantano oficiaba como de trampa natural para un montón de animales que iban o a tomar agua o a buscar pasturas o lo que fuera, ¿no? Entonces quedaban hundidos en esos suelos blandos y de esa manera se preservaron. Te estoy hablando de un momento en el tiempo de hace unos 700.000 años, bien, más o menos. Y en esa cantera, bueno, se han ido recuperando. En realidad son 3 canteras juntas que están a poca distancia una de otra, y a nosotros eso nos ha permitido recuperar numerosas piezas de ese momento en el tiempo y de ese ecosistema en particular, ¿no? Este armadillo, este Chaetophractus, que es un quirquincho, digamos, Chaetophractus es el nombre científico, se lo conoce más como quirquincho. Este animalito el fósil había quedado en una de las paredes donde ya la máquina no trabajaba más. Es decir, la máquina había llegado hasta ahí, una casualidad absoluta, ¿no? Es decir, había llegado hasta el mismísimo quirquincho fosilizado y ahí había parado el excavador. Entonces un día estábamos dando una vuelta por el lugar, siempre nos pegamos una vuelta para ver si se encuentra algún material nuevo, y vimos una fina lámina de unas piecitas color negro
que nos llamó mucho la atención, una cosa muy chiquita, delgada. Entonces, cuando se empezó a extraer eso, vimos que estaban los restos de un pequeño armadillo en lo que era una placa de tosca endurecida de aquella época, ¿no? Así que cuando vimos que estaba el cráneo muy completo, eso fue para nosotros interesante, porque siempre el cráneo es el que te da el 80% de la información del animal, ¿no? Claro. Y después se empezó a ver que también estaba gran parte del esqueleto y gran parte de la coraza de este bichito. ¿Cómo se determina la antigüedad de los restos encontrados? Porque por diferentes métodos, básicamente acá en San Pedro nosotros ya sabemos las antigüedades que tiene cada capa. Nosotros podemos ver 3 capas acá, una que va de 10.000 a 140.000, 150.000 años, que correspondió a la edad lujanense, otra que está más abajo de esa, que va de 150.000 a unos 500.000, que es lo que se llama edad bonaerense, y después tenés la última, la más profunda, que eso va de 500.000 hasta 2 millones de años, que acá en San Pedro vemos de 500.000 hasta 1 millón, nada más, por las condiciones del terreno. De acuerdo a la capa, al estrato, donde está metido el fósil, se le asigna una antigüedad. Y en este caso, el nivel donde aparece este animalito es un nivel ya muy estudiado, muy referenciado, que sabemos que se formó hace unos 700.000 años después de un cambio de polaridad que hubo en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y este ejemplar continúa existiendo actualmente. Sí. Es uno de los grandes sobrevivientes de este claro. No solamente de su raza, sino también de su especie. Sí, en realidad los armadillos tienen una historia muy rica, una historia evolutiva muy rica, que arranca, si mal no recuerdo, hace unos 35 millones de años, con los primeros de este grupo, que después fueron evolucionando. Incluso una rama se transformó en los grandes gliptodontes, que son esos armadillos gigantes que a veces se encuentran, y otra rama siguió hasta nuestros días, que son los armadillos como el tatú carreta, quirquincho y otros más, las mulitas. Pero este género Cadetophractus existe ya desde hace mucho tiempo, pero lo interesante de este ejemplar en particular es que el análisis de sus restos nos da que fue un ejemplar que medía entre un 17 y un 20% más grande que los quirquinchos más grandes que se conocen en la actualidad. Es decir, este es un animal que los quirquinchos actuales llegan, los ejemplares más grandes, a medir unos 50 centímetros. Se supone que este bicho llegaba a medir unos 60 centímetros. Si nosotros lo pasamos a términos humanos, un humano promedio está en un 80, ponele, ¿no? Unos 70 y pico. Es como estar encontrando una persona de 2 metros 20, 2 metros 30. Es decir, es un animal diferente. Por eso en la gacetilla de prensa nosotros en ese momento dijimos que era igual pero diferente. Se lo ve igual anatómicamente, pero es diferente porque tiene dimensiones más grandes. Tiene la cabeza que parece como muy familiar del oso hormiguero, ¿no? Bueno, los hormigueros o eso es una vista mía y nada más, que vaya, no, Sebastián, anda a dormir. Porque vos sabés que el oso hormiguero tiene un cierto parentesco, son primos ahí medio. Ahí va. El oso hormiguero, los armadillos, los perezosos, pertenecen a todo un gran grupo que se llamaba los cenartros. Pero estos animalitos sí tienen un hocico bastante prolongado, bastante largo, y en este caso lo interesante es que el cráneo se conservó intacto, cráneo con mandíbulas, varias de las piezas dentales, incluso tiene arriba, en la parte de arriba del cráneo, tiene el escudo cefálico, que es como una especie de casquito que estos animales tienen en la cabeza porque le protege la cabeza del ataque de los depredadores, ¿no? Bueno, todo eso se conservó en su lugar. Entonces, todo eso es interesante porque cuando se haga un estudio pormenorizado de este ejemplar, obviamente que van a salir datos nuevos, y ojalá que sea una especie nueva, es lo que siempre se quiere desde un museo, ¿no? Que uno termine aportando una gran novedad. Bueno, lo que vemos es que este animal era más grande, era más corpulento, un bicho de mayor talla, y creemos que esto obedece, así como lo hemos visto en otros animales de otros géneros que hemos encontrado en la misma línea de tiempo,
que esto obedece a una estrategia defensiva para contrarrestar el ataque de ciertos carnívoros que mucho tiempo antes habían ingresado desde América del Norte, habían bajado hacia América del Sur. Carnívoros como los pumas, los yaguaretés, los perros, etcétera. Entonces acá en Sudamérica teníamos un montón de herbívoros que no conocían a ese tipo de carnívoros y que al ingresar estos bichos y empezar a comérselos, la estrategia defensiva fue aumentar un poco su tamaño. Entonces, así como vemos ahora que este Caetophractus, este quirquincho, es más grande que los actuales, en respuesta a ese supuesto ataque, también lo hemos visto en perezosos y lo hemos visto en algunos otros animales. Es una idea que se está barajando desde hace ya bastante tiempo en paleontología, de que este gigantismo de este momento, esto corresponde a la edad ensenadense, estos 700.000 años, el gigantismo del ensenadense es una respuesta evolutiva ante el ingreso de carnívoros desconocidos desde el continente americano norte, digamos, ¿no? Perfecto. Bueno, una excelente noticia entonces para compartir y también para enterarnos sobre este animal que muchísima gente lo suele ver o sí, familiarmente por diferentes zonas rurales y no conoce o desconoce gran parte de su historia. José Luis, felicitaciones por el trabajo y gracias por compartirlo. Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes por difundir.